Bueno, entonces, todos vamos a comenzar el día de hoy, de esta semana, sobre las fichas de matemáticas, que vamos a comenzar con funciones lineales. ¿Sí? Entonces, este es un poco como decir, como una pequeña introducción que se les da, ¿no? Comentar sobre sus miembros de su familia, y conocer sobre el plano cartesiano y también sobre funciones lineales. Como si es una pequeña introducción de usted, como si no va a escribir nada, no va a hacer nada y solo va a preguntar entre sus familiares. Sí, vamos. Entonces, comencemos. Funciones. Sí, dice es una relación entre dos variables x y f de x. Sí, de manera que a cada valor de la primera variable le corresponde un único valor de la segunda. Sí, bajemos. Ponemos. Entonces aquí tengo, por ejemplo, cuando es función, cuando tengo dos conjuntos, A y B. Sí, entonces me está diciendo que A está relacionado con 3, B con 1, o C con 5, o D con 5. Entonces eso me está diciendo que es una función. Sí, igualmente acá otro ejemplo. A función de B, que A función de 3, que B función de 3, de C función de, y de D función de 3. Entonces me está diciendo que es una función. Elementos de una función. Los elementos de una función es el dominio y el recorrido. Sí, el dominio dice solo los valores que pueden tomar de la X se representa como dominio. Sí, el recorrido. Entonces la expresión del dominio va a ser dom, entre paréntesis la f, que es la función. Sí, el recorrido es una función solo los valores que toman f de x o y. Sí, en y es igual a y, se expresa con ref, recorrido. Sí, vamos, dice, entonces ahorita estamos viendo algo principal de funciones. Vamos, ahora, funciones lineales. Sí, dice toda función de la forma f de x es igual a mx, donde m es una constante, diferente de cero, es una función lineal. Entonces, por ejemplo, de esta forma va a ser la función lineal. Entonces, la gráfica, pongamos por ejemplo, voy a hacer la gráfica. Entonces, esta, disculparán la rectitud. Entonces, una función lineal es siempre cuando pasa del punto de corte, como decir de cero. Sí, del punto cero. Esta es la función lineal. Sí, la gráfica. Vamos ahora. Función afín. Dice, toda función de forma f de x es igual a m x más b, donde m y b son constantes diferentes de cero, es una función afín. Sí, como decir, aquí está la expresión, la forma de la función, que me dice f de x, la variable dependiente, la m es la pendiente, la x es variable de la pendiente y la b es la intersección o la altura. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, la gráfica de la función afín, como si digamos una línea recta. ¿Sí? Entonces aquí la gráfica de la función afín es cuando no va a pasar por el punto de corte que va a ser el cero. ¿Sí? Entonces función lineal cuando pasa por el cero. ¿Sí? Y función afín es cuando no pasa. ¿Sí? Déjenme tomar una captura de pantalla, por favor. Déjenme tomar una captura de pantalla, por favor. Ya, listo. Ya, entonces vamos. Bajemos un ejemplo, como si el ejemplo de las gráficas de las funciones. Aquí está un ejemplo de función lineal, de una función afín. Me he olvidado. Entonces me está diciendo función afín es de f de x igual a 5x más 3. Sí, entonces esta es una función afín. Sí, no confundirnos, igual acá, en la parte superior, lo que me dice cuando es una función lineal. Sí, cambiémosle de color. La función lineal es de esta manera. Sí, función f de x es igual a 2x. Sí, y la función afín va a ser
f de x es igual a x, 5x más 3. Entonces son sumamente diferentes. ¿Sí? Vamos las gráficas. Entonces miren, aquí están las gráficas. Sí, como les mencionaba. Entonces miren, entonces aquí me está diciendo función lineal de 2x. Entonces me está diciendo que va a pasar por el punto 0, ¿no es cierto? Es una función lineal. Entonces siempre cuando pasa por el punto 0 es una función lineal. Y cuando no pasa por el punto 0 es una función afín. ¿Sí? Entonces cuando mediante yo grafique paso por el punto 0, ya sé que es una función lineal. Pero si es que yo no paso por el punto 0, es una función afín. Y miren, aquí también puede ser y o puede ser f de x. ¿Sí? Es igual. ¿Sí? Borremos. Dice, las funciones lineales o afines se pueden aplicar en distintas ciencias como son la economía, la medicina, la astronomía y la física, etcétera. Por ejemplo, la física. La velocidad de un objeto se puede presentar con una función lineal o afín donde la pendiente es igual de la velocidad de dicho objeto. Entonces, miren, si yo veo aquí, como si aquí es mi eje de las y positivas, mi eje de las x positivas. Entonces, solo voy a ir representando mi punto, que va a ser 5 de 20, 10 de 30, 15 de 40 y 20 de 50, porque estoy diciendo del eje. Pongamos los puntos. Estoy diciendo que el 5 de eje de las X y el 20 del eje de las Y. ¿Sí? Entonces estos son como decir los puntos. Entonces miren, si ahorita yo me fijo, no está pasando por el punto 0. Entonces me está diciendo que es una función a fin. ¿Sí? Porque no pasa por el punto 0. ¿Sí? Si pongamos un ejemplo, si pasara, digamos así, por el punto 0, entonces ahí dijera que es una función lineal. ¿Sí? Ya volvemos. Vamos a hacer un ejemplo de funciones lineales o función afín. Entonces, miren, entonces yo directamente aquí ya me doy cuenta porque mi f de x es igual a x más 2. Entonces ya me está diciendo que como tengo una constante, la incógnita y la altura, entonces ya me está diciendo que es una función afín. Directo, ya solo desde ahí ya me doy cuenta. Función afín. ¿Sí? Entonces aquí miren, entonces nosotros para graficarle esta tablita, nosotros vamos solo a utilizar en el eje de las X, vamos a colocar en el eje de las X menos 1, 0 y 1, ¿sí? Entonces yo voy a lo de acá de este lado que está con azul, es lo que yo voy a encontrar, ¿sí? Es lo que yo voy a encontrar. Entonces aquí ya va f de x. Entonces aquí voy a cambiarle de color. Esta letra X va a cambiar de valores, ¿sí? Del eje de las X. Entonces la primera operación va a valer menos 1 la X, después la segunda operación va a valer 0 la X, y después la tercera operación va a valer 1. ¿Sí? Entonces, miren, entonces aquí voy a hacer, voy a copiar todo esto, pero aquí ya le voy a reemplazar. Entonces voy, des en cuenta. Entonces copio 4, ahora X, voy a abrir entre paréntesis para sustituir el valor de X que tengo acá en la tablita. Entonces abro paréntesis y digo que X ahora va a valer menos 1, más 2. Sí, entonces aquí es más por menos, la ley de los signos, porque cuando está en paréntesis es una multiplicación. Más por menos, menos. 4 por 1, 4. Me queda menos 4, más 2. Menos 4 más 2. Entonces, primeramente, conservo el signo mayor, que es menos. Menos 4 más 2. Me quedaría menos 2. Entonces, coloco menos 2. Entonces, me está diciendo que cuando yo la X le represento menos 1, me está diciendo que el valor de Y va a ser menos 2. ¿Sí? Ahora, voy a reemplazar en la segunda operación el X con el valor 0. Entonces, ¿qué voy a colocar? Función f de x es igual a 4. Abro paréntesis porque ahora la x me va a valer 0. ¿Sí? Me va a valer 0. Más 2. Entonces, si hago 4 por 0, me va a dar 0, ¿no es cierto? Más 2. Entonces, 0 más 2 me queda 2. Entonces, me dice que cuando reemplazo el 0 en x, en y me va a dar 2. ¿Sí? Vamos. Vamos a la tercera. Ahora a la tercera le voy a reemplazar con 1. La x va a reemplazar con 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a poner? 4.
Ahora el valor de X va a valer 1. ¿Sí? Entre paréntesis, más 2. 4 por 1, 4. Más 2. 4 más 2, 6. Entonces, cuando reemplacé el valor de X1, me da en el eje de las X, perdón, en el eje de las Y, me da 6. ¿Sí? Déjenme tomar una captura, por favor. Ya entonces borremos. Entonces voy a graficar. Sí, ya tengo mis puntos. En el plano cartesiano ya tengo mis puntos. Sí, ya tengo mis puntos. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a graficar en el plano cartesiano. Sí, voy a graficar ¿qué? Me está diciendo que en el menos de las X, con el menos de las 2Y, con el 0 de las X, con el 2 de las eje de las Y, con el 1 de las X y con el 6 de las Y. Entonces, miren, como pueden observar, aquí tengo el plano cartesiano. ¿Sí? Eje de las X positivo, eje de las Y positivo, eje de las X negativos y eje de las Y negativos. ¿Sí? Entonces aquí tengo mis cuadrantes, que va a decir en el eje de las X, de este lado va a ser positivo, y en las Y positivo. Acá me está diciendo que en el eje de las X negativos y en el eje de la Y va a ser positivo. Acá me está diciendo que en el eje de las X y en el eje de las Y van a ser negativas. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cómo voy a hacer? Entonces aquí yo voy a graficar. Entonces me está diciendo que menos 1 en el eje de las X. Entonces me ubico aquí que debe ser el menos 1. ¿Sí? Menos 1 primero. Menos 2. Entonces me estoy diciendo así. Menos 1, el punto de intersección con el menos 2. Entonces aquí tengo el punto menos 1, menos 2. 0, como no grafico el 0, pero ¿qué tengo? El 2. Entonces pongo el punto en el 2. ¿Sí? Igualmente aquí me dicen el eje de las X son positivas. 1 en el eje de las X, me ubico que estoy aquí en el eje de X. El 6 en el eje de las Y, me ubico que estoy. Entonces, en el punto de intersección del 1 del eje de la X con el 6 de la Y. Entonces, ese es el punto de intersección. Entonces, aquí tengo que hacer ¿qué? Unir. Entonces, los 1, entonces aquí ¿qué tengo? No es una función lineal, entonces es una función A. Fin, porque no pasa por el punto 0. ¿Sí? Vamos, bajemos. Déjenme tomar una fotito. Ya bajemos. Vamos. Entonces, voy a cerrar. Voy a borrar. Voy a borrar. Ya, vamos. Bajamos. Entonces, aquí miren, el dominio va a ser todos los números de las X de los números reales, que ahí entran irracionales, irracional. Igualmente, el recorrido, todos los números que entran en la Y. Sí, pues racionales, irracionales. Sí, entonces eso es el recorrido. Entonces, chicos, verán, les voy a explicar para que en el video también vaya. Entonces, la resolución de problemas es esto lo que ustedes van a hacer como deber, como tienen que hacer en la ficha. No van a pasar la materia, como si la ficha, la teoría y los ejercicios como decir, una muestra cómo deben realizarlo el deber que vamos a hacer. Sí, entonces, esto van a decir, ¿cómo se representa? Está en la materia igual. Para usted, ¿qué son los números reales? Entonces va a consultar. Entonces aquí va a decir, realice el siguiente ejercicio y grafique la función, identifique si es lineal o afín. Entonces, estos dos ejercicios tienen que hacer. Sí, van a hacerlo y con esta misma tablita, con estos valores, menos 1, 0 y 1. Sí, igualmente en el WhatsApp está para que se registre en la asistencia y eso, ¿ya?